Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Ángel Alvarado les saluda y como ya vieron en la miniatura, vamos a analizar el empate de la Selecta 1-1 contra Bonaire. Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo por acá abajo en los comentarios. Como siempre vamos a mostrar la alineación inicial que tuvo la Selecta salvadoreña para este partido en contra de su similar de Bonaire. Ya con todas las bajas confirmadas, pues bueno, El Salvador creo que montó un 11 bastante lógico para lo que esperábamos. Tomás Romero en el arco, Jorge Cruz, Rudy Clavel y Julio Cibrián en la línea de centrales, Diego Flores y Tereso Benítez fueron los carrileros, Cristian Martínez fue el pivote, los interiores Melvin Cartagena y Darwin Serén, y en el ataque jugaron Nelson Bonilla y Nathan Ordaz. Este fue el parado, mantuvo la estructura el señor David Dóniga de los tres centrales, jugando 3-5-2 en la formación, con el debut internacional ya con la Selecta de Nathan Ordaz, en partido no oficial por supuesto, porque este no es avalado por la FIFA debido a que Bonaire no está inscrito en la FIFA, pero bueno, significaba el debut de Nathan Ordaz en la selección y todos los demás ya habían tenido minutos en esta era David Dóniga, es decir, en los anteriores dos partidos. Con esto, el partido comienza con la Selecta llevando la iniciativa, pero con ritmo lento. Esto, a pesar de que dejaba ver las intenciones, que El Salvador quería ser protagonista con el balón, que nosotros íbamos a llevar la mayor iniciativa durante el partido y que íbamos a tener nosotros quienes generáramos de forma activa, ¿sí? No reactiva, nosotros llevando el mando, la voz de mando de todo el partido. No obstante, yo creo que faltó mucha claridad, sobre todo para activar las zonas interiores de la selección. Esto porque Bonaire es verdad que defendía con dos líneas de 4, a veces era una línea de 5 y una línea de 4, 5-4-1, muy juntitos. En inicio era un bloque medio, pero que se iba hundiendo a medida que la selección trataba de progresar, y esto no le dejaba espacios claros a la Selecta, pero es que por dentro no fluía nada, no había línea de pase. Melvin Cartagena y Darwin Serén casi siempre caían a las bandas para tratar de conectar con los carrileros o bien mandar balones al espacio a Nathan Ordaz, que en los primeros minutos estaba picando y picando y picando, marcando esa última línea, tal vez para generar algo diferente de manera directa. Cuando no se va llegando a una idea muy concreta o no se está generando demasiado a partir de esa idea inicial, Nathan Ordaz comienza a bajar hasta el medio campo, en zonas donde pudiese mezclar más con los centrocampistas, y se meten más en el juego Darwin Serén y Melvin Cartagena. Cartagena como un verso libre, moviéndose con muchísima libertad a través de todo el campo. Darwin Serén es verdad que también lo hacía con momentos, pero creo que con menos soltura, es decir, él llevaba el primer pase recibido de Cristian Martínez para poder progresar, porque el hecho es que el futbolista del cartaginés ya sabemos que no es la progresión a través del pase su mejor cualidad, entonces tenía que buscar algún central, dar como recepción a Darwin Serén ese primer pase, y luego él ya podía empezar a progresar con la pelota. Por momentos se juntaba con Melvin Cartagena, juntando la banda izquierda con un Diego Flores que estuvo mucho más activo y creo que también estuvo más lúcido en cuanto a ideas que Tereso Benítez por derecha, y ahí El Salvador parecía que podía encontrar una llave con muchísimas mejores conexiones, y aunque es verdad que parecía que por lo menos para plantarse en el último tercio ayudaba, no le daba claridad en el penúltimo y último pase a la selección. Tal vez un par de llegadas aisladas, pero no era producto del juego. Realmente creo que por lo menos los primeros 30 minutos son bastante sosos del Salvador. Quizás sí, con más movilidad que otros partidos gracias a Nathan, a Melvin y Darwin, pero en general no te dejaba tantas cosas. Nelson Bonilla trataba de aportar en los apoyos, no creo que lo haya hecho tan mal, muchas veces recibía pelota incomodísimo porque lo tenían corto, siempre bien pegadito a su espalda para que no pudiese tocar la pelota con efectividad, y aún así se sacó un par de jugadas y un disparo para tratar de poner en peligro a la defensa de Bonaire. No obstante, ya digo, El Salvador no tenía claridad, El Salvador no era tan peligroso.
Son los últimos minutos a través de ir creciendo con estas tres figuras que mencionaba antes y también con Diego Flores, que estaba tratando de ser profundo y de generar un triángulo entre Cartagena, Serén y el Diego Flores ya mencionado, para tratar de profundizar más. Es ahí donde El Salvador encuentra una pequeña brecha, logra generar las mejores oportunidades del partido con esto y con la presión alta, que creo que la presión sí que fue eficiente de El Salvador. Es uno de los mejores recursos que tuvo la selecta a lo largo de los 90 minutos, y en el primer tiempo se hizo mucho más presente porque Bonaire tenía muy pocos recursos para ir hacia adelante. O sea, ellos es verdad que tenían algunas secuencias con muy pocos pases donde se plantaban en campo rival, es decir, en nuestro propio campo, pero nuestros stoppers o la falta de brillantez al ellos irse acercando a nuestra portería hizo que nuestras recuperaciones realmente fueran eficientes y sin mayor peligro. O sea, creo que Tomás Romero, el único trabajo que tiene en el primer tiempo es un par de centros que tiene que ir a capturar y paremos de contar. Pero bueno, crecía la selección a partir que los stoppers recuperaban, que los medios que dijimos se involucraban en el juego y que estaban creando esa conexión en el lado izquierdo con Diego Flores. Un par de disparos, uno de Darwin Serén, luego de una presión efectiva del Salvador, y una de Nathan Ordaz activando a Diego Flores en el último cuarto de cancha, y él dejando un centro que lastimosamente Nathan le pega con la izquierda, pero muy centrado, dándole facilidad al portero de Bonaire, y un par de disparos de larga distancia. Creo que se cierra un poquito mejor como inició, pero tampoco era un vendaval ofensivo del azul y blanco. El partido termina 0-0 en la primera parte y con quizás la tranquilidad de que estábamos dominando, pero la preocupación que el dominio no se traducía en volumen ofensivo para la selección. Para la segunda parte, y esto me parece por un tema lógico de querer ver a todos los jugadores, David Doniga hace una serie de cambios, prácticamente mete un equipo nuevo salvo 2-3 piezas. Lo comparto porque, a diferencia de otros partidos, aquí sí que hay un cambio notable. Al ser un amistoso se podían generar hasta 9 sustituciones, y hay un cambio notable, no en estructura porque siguió siendo la misma, con sus matices distintos al primer tiempo, pero la misma estructura, pero en cambio los nombres cambiaron demasiado. Oscar Pleites en el arco, la línea defensiva se modificó a Melvin Cruz, Germán Fuentes y Julio Cibrián, fue el único que terminó los 90 minutos del partido. Nelson Blanco por izquierda, Tereso Benítez siguió por derecha, ya sabemos que Brian Tamacas estaba lesionado, entonces no había un recambio natural para el carrilero derecho. Narciso Orellana entró a jugar como mediocampista, ingresaron Jeremy Garay y Jairo Enríquez para hacer los interiores. Muchas veces Jeremy caía a un doble 5 y era una especie de dos jugadores para dar el primer pase hacia adelante de la selección nacional, ¿no? El doble pivote más famosamente llamado. Nathan Ordaz también finalizó los 90 minutos, no sé si esto será una señal de que no podrá tener minutos contra Argentina y contra Honduras por un tema de documentación, pero bueno, eso ya será otra historia y David Doniga tendrá que trabajarlo. Y Pablo Punyer, que ingresó a jugar como un falso 9, hecho que me llamó la atención. En el segundo tiempo realmente hay una mejoría de la selecta. El ingreso de Narciso Orellana y Jeremy Garay, y sobre todo la disposición de estos dos de subir el bloque de presión de la selección nacional para recuperar con mayor rapidez, con mayor cercanía al arco, en un momento donde quería salir, donde no estaba del todo bien estructurado para defenderse Bonaire, en el que esas segundas pelotas las estábamos ganando con muchísima más agresividad que en la primera parte, y por lo tanto que reiniciábamos, ya digo, con más velocidad, estaba poniendo en peligro a la selección caribeña, porque no estaba bien parado en defensa. Nosotros ya teníamos muchos miembros en el último tercio de la cancha, y parecía que el dominio, aunque todavía no habían demasiadas llegadas claras, pero ya era un acoso, una sensación de decir en cualquier momento puede pasar algo. Creo que ese doble movimiento le favorece a la selección, y sobre todo porque, esto ya lo vamos a hablar, bueno, mencionémoslo acá, que Narciso Orellana creó para mí la mejor conexión del partido, que fue esos trazos largos a los piques de Nelson Blanco, que siempre le sacó un par o 3 pasos de ventaja a su par en la marca, y es por eso que era mucho más profundo, que conseguía ganar línea de fondo con más facilidad y con más eficiencia
de lo que lo hizo Diego Flores, y no me pareció un mal primer tiempo de Diego Flores, sinceramente, pero creo que Nelson Blanco mejoró lo que se había hecho en la primera etapa, y sobre todo con Chicho, que la ventaja de tener a Chicho sobre Cristian en un partido donde tenemos la iniciativa es que él con pelota tiene más recursos que tocar en corto. Entonces no era necesario muchas veces hacer el primer pase frontal hacia un Jeremy Garay o un Jairo Enríquez, sino que Chicho podía dar el pase hacia adelante directamente, ¿sí? En el que pudiésemos avanzar varios metros, y esto simplificó la tarea del Salvador, porque estábamos, ya digo, encontrando ese espacio por izquierda que a la postre El Salvador les generó muchas más oportunidades en la segunda parte. Ahora bien, hay un momento que lo cambia todo, que es una lástima, pero el error de Oscar Pleitez cambia todo el partido. Toda la dinámica del partido se viene abajo con el error de Oscar Pleitez, que es una jugada donde Germán Fuentes pasa el balón hacia atrás. El arquero, es verdad que viene dando botes, pero el arquero nacional no mide bien la pelota, se le escapa por debajo del pie y es un autogol. A ver, es difícil analizar esto en caliente. Yo dejé que pasaran unas cuantas horas antes de hacer el análisis, entonces te digo, realmente es un error que le puede pasar a cualquiera. Creo que es producto de los nervios. Oscar Pleitez, por más que es un arquero experimentado, pero es el primer partido que estaba jugando con la camiseta de la selección nacional, por lo menos son los datos de Transfermarkt. Entonces creo que hasta cierto punto esto, la tensión de saber que tienes que ganar y que no tienes mucho trabajo en el arco, y cualquier error en cualquier momento puede ser un detonante para llevarte los silbidos del público, pienso que hasta cierto punto pues este tema de desconcentración de Oscar Pleitez le pasó factura y encajamos el primer gol. Es curioso, encajamos el 0-1 sin haber recibido ningún tiro al arco. Me recordó mucho a cuando le ganamos a Perú un amistoso 2-0, disparando una tan sola vez entre medio de los tres palos. Pero en fin, esa es otra cosa. Autogol de Germán Fuentes. ¿Y por qué digo que esto cambia todo el partido? Porque emocionalmente ya no se pudo controlar El Salvador. Es verdad que viene una reacción muy rápida porque encontramos el empate de Punjab nuevamente con esa fórmula de Narciso Orellana, con el trazo largo, con el desplazamiento en largo al espacio del lateral derecho, donde Nelson Blanco logra atacar, logra ser agresivo, saca el centro y Pablo Punjab de cabeza marca el empate. Pero si bien es cierto, ya digo, encontramos ese empate, pero la ansiedad fue notoria desde el momento del 0-1 hasta el minuto 96 que terminó el partido. Se notaba una selección demasiado acelerada, que ya no era coherente al momento de dar los pases, que muchas veces yo veía muchos futbolistas que querían ser, y lo puedo entenderlo, que quieren ser héroes en ese momento y driblarse a 3-4 futbolistas, llegar hasta el área y ver si marco el gol de mi carrera o dejo una super asistencia para el gol de la victoria. Nathan Ordaz y Jairo Enríquez trataron de ser muy agresivos al momento de ir al 1 contra 1. Chicho siguió buscando a Nelson Blanco, pero no llegaba el gol. Creo que cierta parte también es porque mucha acumulación de futbolistas en el área y nadie en la frontal, y Nelson Blanco estaba buscando esa zona, que desde la frontal alguien apareciera con un remate. Quizás era un poquito más para Jeremy Garay, que estaba ayudando en labores ofensivas más por ese sector, pero no es que solo él pudiese hacerlo. El tema es que nunca llegó ese remate, lo emocional nos fue pesando, nos fue comiendo, y el partido terminó 1-1 con una sensación agridulce para el aficionado salvadoreño. Los nombres del partido, ya saben que yo siempre doy nombres de los futbolistas que más me gustaron de la selección del Salvador. Para mí el mejor fue Nathan Ordaz, de los pocos que jugó 90 minutos, fue el que intentó más cosas diferentes, desmarques al espacio, ir al 1 contra 1, remates de posiciones quizás un poco incómodas, pero fue sacando alguno que otro, generó 2-3 disparos en el partido. Quizás las mejores oportunidades vinieron por parte de Nathan Ordaz, sobre todo dos que creo que, bueno, pudieron haber entrado, lastimosamente no tuvimos esa suerte. Narciso Orellana, que cambia el partido para mí junto a Nelson Blanco, ambos, pero Narciso porque es el que activa al lateral izquierdo del North Carolina FC, y en el caso de Nelson, bueno, aparte de su buen desempeño siendo profundo por la banda, deja la asistencia para el gol de Pablo Punjab. Menciones especiales: Melvin Cartagena, que creo junto a Nathan Ordaz fueron los mejores de la primera parte, demostrando que ese despliegue físico, que ese toque de balón, que ese tratar de generar líneas por las espaldas de los mediocampistas rivales
ya es un aspecto o aspectos muy insistentes en Melvin Cartagena. Me sorprendió que nadie, o yo no vi por lo menos a nadie, destacar el buen primer tiempo de Darwin Serén, sobre todo después de esos 15 minutos donde El Salvador logra acomodar mejor a sus mediocampistas para que el juego pase más por ellos. Y creo que Darwin ayudó en progresar con pelota, en llegar hasta ese último tercio donde es verdad El Salvador se le acababan las ideas, pero bueno, él ayudaba por lo menos a avanzar hasta ahí. Y Pablo Punget por el gol. Jugó de falso 9, no creo que esto vaya a ser una idea muy continuada, creo que lo tenemos que ver en el centro del campo, pero por evitar lo que pudo haber sido un papelón, aún peor quizás, pues hay que poner al vikingo que regresó a la selección. Conclusiones. El Salvador es presa de su falta de claridad, hecho que ya lo sabemos desde hace mucho tiempo, pero en el partido de ayer, a ver, yo lo estoy grabando todavía día de partido, pero bueno, ya el encuentro sucedió ayer, pero también es presa de su dinámica negativa. ¿Y por qué digo que es esto? El error de Oscar Pleitez, por más que es un error clamoroso, no creo que en otras condiciones hubiese condicionado tanto el accionar del partido, pero es que emocionalmente el equipo ahora necesitaba una victoria. Y cuando te vas 0-1 abajo en un juego que has controlado, cuando sientes que vas mejorando y que quizás estás generando las mejores ocasiones del partido, te cae el baldazo de agua fría y tu reacción es: no sé cómo lo voy a hacer, pero voy a empatar esta situación como sea antes de que se me caiga toda la afición encima. Y con el empate, bueno, ya empatamos, hay que ir, vamos a ganar y si es posible vamos a golear. Y el jugador va maquinando este tipo de aspectos emocionales también en el partido. Y finalmente es notorio porque buscar con ímpetu, más que con fútbol, sobre todo en esta selección, a veces se demuestra con mucha facilidad. Nathan Ordaz está para sumar. Dentro de los aspectos negativos creo que hay que tener este positivo. Hay más futbolistas que ya los mencionamos que jugaron bastante bien, pero Nathan Ordaz está para sumar. Quizás aquí no lo he puesto, pero realmente Nelson Blanco me gustó mucho sus partidos. Creo que son las dos mejores noticias de El Salvador dentro de todo lo malo que significa este encuentro contra Bonaire. Y la última es: jugar con el ritmo lento es una ventaja para nuestros rivales. En la primera parte, donde tenemos quizás un dominio, bueno, de la pelota por lo menos de posesión muy similar a la segunda parte, quizás incluso un poquito más, pero había momentos donde nos estancábamos y nuestro primer obstáculo éramos nosotros mismos, porque ralentizábamos las jugadas, dejábamos que Bonaire siempre estuviese bien paradito, y obviamente en un bloque tan corto con muy pocos espacios y encima tú jugando con lentitud y sin buscar el uno contra uno, difícilmente vas a generar ventajas para tus futbolistas. Quizás también podríamos agregar aquí que lo de lateral derecho urge, pero esto lo voy a tratar en un tema aparte, porque me parece que el tema del lateral derecho, sobre todo por lo visto por Teresio Benítez, es un tema que debemos hablar y muy urgente en clave selección nacional. Este ha sido el análisis del 1-1 del Salvador contra Bonaire. Espero que les haya gustado. Si algo más tienen que aportar, háganlo por acá abajo en los comentarios. Denle like y compartan para que más gente nos acompañe. Y si todo va bien, esta misma semana venimos con más contenido. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chao, chao.